Hola, muy bienvenidos nuevamente a un episodio más de Crecer sin Drama. Un episodio en donde hablamos de grandes historias con grandes personas y donde veremos que crecer pues no es tan dramático, tiene sus desafíos, pero bueno, también tiene su parte buena. Y para esto hoy tengo un invitado muy especial, un gran amigo, Daniel Ochoa. Y bueno, a Daniel lo conocí desde que éramos estudiantes en la carrera de comunicación en el TEC, o sea, hace unos cuantos ayeres. Y bueno, pues la verdad es que la vida como que nos ha ido llevando por cosas y de repente nos topamos en temas un poco similares y eso me encanta. Ahorita le preguntamos a Daniel cómo es que llega aquí. Bueno, creo que él, al igual que yo, fue a través de nuestros padres. Creo que él a través de su madre y yo a través de mi padre empecé con todo este tema de la investigación, de la longevidad y todos los temas de salud en el adulto mayor y bueno, pues también de las enfermedades. Entonces, bueno, pues bienvenido, Daniel. No sé si te quieras Pepita. También tú presentar. No, pues mira, más que presentar es presentar el tema. Okay. ¿Qué opinas de eso? Me encanta el nombre, por cierto, de tu podcast, Crecer sin drama. Vi una definición muy bonita que decía que la vida no es más que una secuencia de dramas que vistas en su totalidad son una gran comedia. Así es. ¿Qué opinas? Así es, totalmente. Y bueno, pues la idea es como de darle la vuelta a todos estos estereotipos y a la mala fama que tiene la vejez, claro. Que sí tiene sus desafíos, o sea, sí tiene sus achaques y todo, claro. Pero tiene también algo muy bonito y que si nosotros ponemos atención y trabajamos, pudiera ser la parte más bonita de nuestra vida, o sea, la más disfrutable, porque bueno, ya tenemos cierta madurez, ya tenemos cierto conocimiento, somos personas comprometidas, sabemos qué nos gusta, pero sobre todo sabemos qué no nos gusta, claro. Y entonces eso ya lo vamos desechando, ya somos personas como que aprendes a decir no a lo que no te gusta, claro. Ya no te comprometes a cosas que no quieres hacer, entonces claro. Bueno, eso es como lo padre, ¿no? Claro, y ahora te voy a decir otra cosa, creo que nos debe de gustar porque es parte de la vida misma, ¿no? Así es. La vejez. Y aunque sí te tengo que decir que quizás el tema que te pretendo presentar el día de hoy es más dramático. Sí, totalmente. Sin embargo, es parte de la vida misma. Entonces, negar esta etapa es negar la vida misma. Exacto. ¿Cómo llegar y cómo manejarla? Bueno, pues es eso de lo que vamos a hablar. ¿Qué te parece? Así es. De hecho, con Daniel, ¿qué sería, Daniel? 1 año y medio, 2 años, no sé. Platicamos de un libro, un manual que traías que estabas promoviendo muy interesante. Aparte, a mí me cayó de perlas porque en ese año y medio, mi padre murió hace 1 año precisamente. Entonces, mi padre, bueno, pues tenía deterioro cognitivo. Excelente. Y entonces ese manual me sirvió mucho porque era un manual de cómo tratar con personas mayores que tienen deterioro cognitivo. Entonces, ahí fue donde Daniel y yo nos reencontramos. Así es, sí, fíjate cómo los temas... Y qué bonito que lo pronuncias así, porque así se está postulando ahora, que no utilicemos el término de demencia, porque sobre todo se usa muy a la ligera. Así es. ¿Verdad? Y además tiene unas connotaciones muy particulares. Entonces ahora preferimos hablar de un deterioro, o algunas personas hablan de desgaste, pero de lo que es neurocognitivo, o sea, por ahí va la cosa y por ahí... unos u otros. Hoy veía un meme, hace unos minutos, veía un meme de la cantidad de artistas que están empezando a abandonar, bueno, ya abandonaron su carrera, pero unos muy jóvenes porque no memorizan sus diálogos en las películas. Estamos hablando del personaje de Thor, un hombre así, súper fortachón y musculoso y todo, pero bueno, la mente sigue sus propias reglas. Usando la mente aquí de manera intercambiable con el cerebro. Sí, entendemos que el cerebro es el órgano y la mente es la construcción abstracta que crea el cerebro, ¿verdad? Es como que la identidad que crea el cerebro. La mente es un abstracto, no existe. El cerebro sí, el cerebro tiene sus partes y todo eso. Y yo de lo que te quiero platicar hoy es precisamente de un libro que se llama Viajes a tierras inimaginables. Okay. Este libro acaba de aparecer este año traducido al español, el año pasado apareció en inglés, y esta autora, Dasha Kipper, es una neuropsicóloga clínica que nació en Rusia, sus
padres son rusos, ella vive en Nueva York y ahí hizo mucho labor de cuidado de personas, en su mayoría son adultos mayores, con problemas neurocognitivos. Entonces, es bien interesante todo lo que ella aprendió, porque mira, desde el título, ¿sabes por qué le llamas? Es lo que te iba a preguntar, porque el título, ¿verdad? Viajes a tierras inimaginables. Porque hay otro autor, Oliver, olvidé el apellido, mira, hablando de trastornos neurocognitivos, ¿verdad? Que escribió un libro que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Órale. Oliver Shark, me parece. A lo mejor producción nos ayuda, sí, ¿verdad? Y entonces, Oliver dice, las personas que tienen problemas neurocognitivos realizan viajes a tierras inimaginables que no nos podemos... Oliver Sacks, excelente producción. Tienes un excelente equipo, Pepita, tienes un excelente equipo. Y entonces, Oliver Sacks dijo, las personas que tienen problemas neurocognitivos viajan a tierras inimaginables. Y el problema es que los cuidadores los acompañan. Y el asunto es, ellos viven en esas tierras inimaginables y los cuidadores, ¿cómo regresan? ¿Cómo regresan a estas tierras conocidas, nuestra realidad, y en qué condiciones regresan? Entonces ella dice, claro, los tenemos que acompañar en esos viajes, pero ¿cómo regresan? ¿Qué opinas de esto, Pepita? Oye, bueno, es todo un tema tremendo de los cuidadores, sí, porque creo que ahorita, si nos ponemos a estudiar el tema, creo que los cuidadores son los menos cuidados y a veces esto de cuidar a alguien o de acompañar, creo que de hecho aquí vino pues Luli Frankie, y dice que estaban tratando ahora como de cambiarles un poco también el nombre a cuidadores, para que pues no sé, o sea, otro nombre. Sí. El punto es que dignificar un poco, sí, porque cuidadores se oye como, no sé, algo muy sencillo, no sé. Solo están vigilando. Sí, y no, la verdad es que hay escuelas donde se preparan y es gente muy preparada, pero nadie piensa en todo este desgaste que tienen, tanto físico como mental, ¿no? Entonces, sí está bien fuerte, o sea... Es increíble lo que sucede, porque mira, Dasha nos platica aquí en este libro un tema importantísimo. El cerebro tiene esta capacidad de ser tan flexible, tan amoldable a las circunstancias, que después de mucho tiempo de estar con una persona que padece trastornos neurocognitivos, empiezas a transformar también tu forma de procesar la realidad. Inclusive algunos cuidadores, que el problema en el sentido de que no están preparados son los informales, los no profesionales, que la mayoría de las veces además son familiares. Claro. ¿Y qué crees que abundan, los hombres o las mujeres? Mujeres. Las mujeres. A las mujeres les asignan, no sé por qué, la sociedad, de manera casi natural, el rol, usted hermanita, usted sobrina, usted la nietecita, usted va a ser la que va a cuidar a perenganita o a perenganito. Entonces, dice, el problema es que se quedan ellos como una... Imagínate vivir con alguien, pasar 8, 12 horas al día, o las 24 horas al día, con una persona que vive en otra realidad. Dice la doctora Dasha, ¿cuál es tu realidad? ¿La tuya o la del paciente o la persona? Al ratito ya no sabes cuál es la realidad. Dice, no puede pasar eso. Claro que sí pasa. Por supuesto que sucede. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ella se dedica a acompañar a los caregivers, a los cuidadores. O sea, y esa es la labor que, fíjate que me encontré con una señora formidable que me regaló este material, y creo que vale la pena hablar de esta organización de ALZ, que generó esta guía tips para el cuidador de personas con demencia, que dijimos que es la otra forma de llamarles. Y hay otro que es guía para sobrevivir a alteraciones conductuales, del doctor Agustín Torres y de León. Y hay un montón de material, la verdad, muy interesante disponible. Esto me parece que lo maneja Tere Villarreal de Dillon, que tiene una asociación desde hace muchos años, y esa es otra cosa que te quería platicar, que después de empezar a meterme en este tema, de leer, de familiarizarme, de pasar más tiempo con personas que tienen problemas de trastornos neurocognitivos, a cada persona que me encuentro, descubro una persona apasionada.
eso es lo fascinante de este tema. Así como tú. Sí. O sea, los que hablamos de esto estamos muy, muy entusiastas. Mi madre ya falleció, mi padre también. Ahora estoy teniendo dudas si mi padre realmente no estaba teniendo problemas, lo voy a llamar de otra manera, de demencia, y realmente creo que no lo supimos ver. Porque hay ciertas pautas que encuentro que yo creo que sí empezaba a tener algunos trastornos. Entonces, bueno, lo más interesante es esto, donde tocas a alguien, te presenta a otra persona, te regala material, te recomienda a alguien. Yo me encuentro este libro, se lo recomiendo a alguien más me recomienda a otro. Entonces, está padrísimo todo esto. Pero ¿qué hay que hacer? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es hablar con más naturalidad de nuestros adultos mayores que están teniendo problemas neurocognitivos. Decirlo con todas las letras. Sí, sí lo tiene. Ahora, como todo, hay matices. ¿Sabes qué? Dasha Kipper dice que el cerebro es tan poderoso que desde el momento que empieza a detectar que está perdiendo funciones, trata de compensarlas con otras. O sea, es aquí donde aparece el que, no hombre, mira, mi mamá no está mal, mira, platica con ella, sí. Está muy bien, sí. Está muy lúcida. Sí. Dice, porque el yo es el que manifiesta todo lo que nuestro subconsciente dicta y es el que negocia con la realidad. Y es mi identidad. El yo como que dice, me tengo que poner las pilas. Entonces salen estos chispazos y dice, a ver, ¿de qué quieres que hablamos? Y te mantiene una conversación. Y tú dices, no está tan mal. Porque además te sale el tema de que pues no quieres instalar en tu vida el diagnóstico de que mamá está, o papá, que los quiero mucho, o mis hermanos, o mis amigos, están teniendo episodios de demencia. Sí, fíjate que es bien interesante, Daniel, lo que nos estás diciendo, porque las personas que incluso nos están escuchando les van a caer muchos veintes. Como tú dices, pues esto lo empezamos muchos por los papás y bueno, en el caso de nosotros así fue. Y eso pasó con mi papá. Me acuerdo que cuando a él lo diagnostican, el geriatra nos dijo, no, pero ahorita porque ya está muy evidente, tu papá tiene años, como unos 8 o 10 años con la enfermedad. Claro. Y eran, como dices tú, pequeñas señales que pues sí decías, ay, qué raro, ¿verdad? O no sé, hoy se perdió, ahora y se comportó como, no sé, extraño. Dijo algo que no debía decir frente a tal. Haz de cuenta, cosas así, ¿no? E incluso cuando a él lo diagnostican, todavía existía, somos 8 hermanos. Entonces, entre todos, pues todas, en unos todavía existía esa duda, porque decían, hombre, todavía maneja, todavía va a trabajar, tiene casi 80 y todavía va a trabajar, claro. Y se mueve y se sube al metro y no sé qué. Entonces, no, o sea, claro que no tiene. Entonces, sí, como dices tú, obviamente su cerebro compensaba algunas pérdidas hasta que ya al final fue muy evidente, ¿verdad? Pero sí, o sea, necesitas estar muy atento y pues obviamente sí hay que estar acudiendo al doctor, porque a veces ese tipo de cosas las dejamos pasar, o incluso nosotros mismos pues empezar con una revisión temprana, claro, para ir detectando y para ir haciendo ahí ajustes y ejercicios mentales y lo que tengas que hacer, porque definitivamente este tipo de pues de enfermedades, obviamente cada persona es diferente y hay matices, como dices tú, y hay unas que a lo mejor no te vas a dar cuenta tan fácilmente. Entonces ahí va, y a lo mejor algo que pudiste haber ayudado o atacado desde el principio con alguna medicación de memoria o no sé, lo que tenga que ser, pues lo vas dejando y no te das cuenta, ¿no? Y ya para cuando... Mira, y hay otra cuestión. Además de que hay matices, hay grados, hay momentos, y además mantienes tu manera de ser. Por ejemplo, cuando tú tienes a un papá o una mamá y una hija los cuida, la manera en la que papá o mamá que tiene problemas neurocognitivos los trata es la misma manera en la que siempre los ha tratado. Simplemente se exacerban.
¿sí? Se elevan algunas manifestaciones de su forma de ser, ¿sí? Pero, vaya, no es otra persona, es la misma. Entonces dices, no, lo que pasa es que mamá siempre me ha hablado así ha sido papá de déspota, así ha sido de agradable, así. Sí, es que es la misma persona. Lo más difícil es aceptar y entender que la persona está bien, nada más que su cerebro, la máquina, ya no está bien. No está funcionando bien. No está bien, punto. Me puedes decir lo que quieras, puedes recitar, puedes hacer muchas cuestiones funcionales. No está bien. Y ese es el gran problema de los trastornos neurocognitivos y todo lo que nos sucede en el cerebro. Que es de estas enfermedades en donde la persona y la enfermedad se confunden. Te voy a poner un ejemplo. Si a mí me sucede, por ejemplo, un cáncer en el páncreas o en el hígado, yo estoy enfermo, yo tengo un problema, ¿en dónde? En mi páncreas. Yo puedo hablar de él. Tú puedes señalar el problema. ¿Qué pasa cuando tengo demencia? Pues no puedo. Me está señalando a mí. Ajá. La persona y la enfermedad no se pueden distinguir. Y ahí viene el gran desgaste de los cuidadores que son familiares. ¿Con quién estoy tratando? Por eso teníamos algo pendiente de revisar. ¿Te acuerdas? Algo que platicamos antes, que dijimos, ¿qué te parece si revisamos esta frase? Esta frase de arriba, ¿sí? Que a veces los médicos la dicen. Ajá. No es tu madre, es su cerebro. Exactamente. Esto, cuando lo platicamos, es porque a veces los médicos dicen así, no te preocupes, no es tu mamá la que te maltrató, la que te aventó el plato con comida. No, es su cerebro. Y Dasha Kipper dice, a ver, momento. ¿Tú cómo sabes? Tú ni siquiera la conoces. Tú ni siquiera sabes el tipo de relación. Así era siempre. Ay, qué raro. Fíjate, yo hubiera pensado igual que la frase, Ajá. porque haz de cuenta que, por decir, cuando una persona que tiene deterioro hace cosas que a lo mejor no hubiera hecho en su sano juicio, o a lo mejor, como tú dices, se potencia y no te das cuenta, o no sé, ¿verdad? Yo lo que le decía a mis hermanos, no te sientas, o sea, mi papá ahorita no, haz de cuenta que él no es él, me explico, o sea, ahorita él no sabe que te está diciendo algo que a lo mejor te está lastimando y no es él, ¿verdad? Entonces, como por ejemplo decía una que creía que lo estaban envenenando, ¿verdad? Entonces, pues le digo, obviamente lo está diciendo porque no es él en su sano juicio, entonces no te sientas ni te enojes. Pero entonces sí. Muy bueno, o sea, lo más duro, y lo dice Dashar, es que no puedes saber Pues sí, dónde no acaba puedes la saber. persona y dónde empieza la enfermedad. No puedes. No puedes o sea, no hay saberlo. manera, o sea, no hay manera. ¿Y sabes qué es lo peor? Que la autora, esta señora Kipper, nos dice, y además nos lleva a asumir algo muy importante. Primero, que la memoria es evanescente, la memoria no es confiable, olvídalo, o sea, la memoria es la que más bromas y trucos nos juega a todos los días, independientemente de la edad, de los crucigramas que hagas y los sudoku y todo lo que sea, olvídate. Que además, como dicen, realmente, mira, yo no soy médico, pero me atrevo a replicar a otros que dicen, si haces muchos sudokus y muchos rompecabezas, cuando llegues a edad adulta te garantizo una cosa, vas a ser experta en hacer sudokus y rompecabezas, pero no está comprobado que sirven para nada relacionados con el tema de los trastornos neurocognitivos. No está demostrado. Lo único demostrado, y esto lo escuché de una profesional que trabaja en los hospitales del Monte Sinaí en Nueva York, lo dijo, miren, lo único que estamos seguros es que lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro. Y la entrevistadora le preguntó, ¿así? ¿Y qué es? Demuéstremelo. O sea, ¿cómo lo descubrieron? ¿Cómo están tan seguros? Dijo, porque lo único que sabemos es que nos dieron permiso de hacerles autopsia a pacientes sanos en su cerebro y pacientes enfermos. Y los pacientes sanos en su cerebro tenían un corazón sano. Aún para su edad, lo tenían sano. Los pacientes con un cerebro enfermo o con mal funcionamiento tenían problemas en su corazón o en su circulación. Entonces, ¿quieres cuidar tu cerebro? Dice, lo único que les garantizamos es cuida tu corazón.
Y bueno, que hace falta decir qué es lo que hay que hacer para cuidar el corazón, ya lo sabemos. El ejercicio, bajar las grasas, la alimentación, los estimulantes, todos. Vaya. Entonces, es muy interesante. Que es bueno hacer algo claro, han dicho los doctores. Es bueno hacer sudokus y juegos de memoria, no hacer nada y pintar mandalas, a estar viendo novelas. Por supuesto que sí, es buenísimo, pero no te garantiza nada, no te garantiza absolutamente nada. Y es que el tema es este, a ver. O sea, volvemos a lo mismo, la clave son los buenos hábitos. La clave son los buenos hábitos y también saber que todavía no sabemos qué es lo que provoca esto. Mira, ¿sabes que yo esa guía, ese librito de mi amiga Diane Wong, se lo regalé a una persona? Y lo vi a las 2-3 semanas y me dijo, Daniel, le di el libro a mi hermano y mi hermano está casado en segundas nupcias y me dijo, me va a ser muy útil porque mi esposa de 65 años, estamos hablando 3 años mayor que yo tengo 62, ya fue diagnosticada con problemas de trastornos neurocognitivos iniciales en ciertas etapas, a los 65 años. Entonces ya sabemos más o menos para dónde va esto. ¿Cómo ves? Está bien fuerte, pero fíjate, ahorita que estamos viendo esto, también como me hace mucho cuestionar, por decir, todo este tema de las zonas azules, donde están todas estas personas que viven muchos años bien y viven bien cognitivamente, y de todos los estudios que se están haciendo de por qué, o sea, cómo le están haciendo para llegar más de 100 años y les jala el coco, pero súper bien. Y volvemos a lo mismo, o sea, como que el porcentaje más grande dice que son los hábitos buenos. ¿Y los hábitos qué quiere decir? Pues alimentación y eso. Y sí creo que nosotros acá en Occidente, pues la alimentación buena era cuando estaban pues nuestros padres jóvenes, ¿no? Pero realmente tenemos una alimentación muy pobre, cada vez más. Entonces, definitivamente, pues a más temprana edad estamos viendo este tipo de enfermedades, ¿no? Claro, y además, yo sí estoy peleado con los ultraprocesados. O sea, los ultraprocesados, todos esos nombres extraños, claves, letras, guiones, números, sabemos que simplemente no fueron creados por la naturaleza para ser ingeridos. O sea, aquí no tengo nada en contra de las tiendas de conveniencia, pero me lo han dicho los nutriólogos. Lo que te venden en una tienda de conveniencia, no se lo doy ni a mi perro, me dijo. Hay muy pocas cosas de las que hay ahí. Sí. Pero todo lo empaquetado, lo que dura mucho tiempo, lo que te puedes llevar y no le pasa nada, y todo eso, las nuevas frutas congeladas, todas estas cosas, que las manzanas perfectas, ya sabes que no tienen ninguna. Bueno, no garantiza nada, pero es que mira, realmente vamos a pensar en esto. ¿Qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es una vida limitada, como siempre la tuvieron. Entonces, realmente yo creo que el tema es a qué aspiramos. O sea, ¿aspiramos a que no tengamos ningún padecimiento? Siempre los hemos tenido. No, claro, y ese es, como a mí me dijo un doctor, es el precio de estar vivo. O sea, el precio de estar vivo es que te van a pasar cosas, ¿verdad? Claro. No vas a estar bien todo el tiempo. Habrá a lo mejor garbanzos de a libra que lo logren. Bueno, pero la idea es estar bien el mayor parte del tiempo, o por lo menos con bienestar, ¿sí? Claro. Y no estar enfermo tan joven y mucho tiempo, porque yo creo que la mayoría de las personas no le tienes miedo a la muerte, le tienes miedo a la enfermedad. O sea, claro, ¿cómo vas a terminar? Woody Allen lo decía, yo no me importa morirme, nomás no quiero vivir la agonía. Exacto. Nomás me la quiero brincar, ¿verdad? Así es. Pues sí, pero mira, vamos a suponer, ya tenemos enfrente ahorita el problema de la demencia. Ya la tenemos. Sí, ya está. Ya está. No, y de hecho, el otro día estaba leyendo un artículo y decía que para el año 2050, no sé, iba a haber ya como 55 millones de personas sufriendo la enfermedad de deterioro cognitivo. Y la gran mayoría no lo va a saber, que tiene problemas de trastornos neurocognitivos. Está bien. Pero ¿qué hacemos con los cuidadores? ¿Qué hacemos? Fíjate que el TEC de Monterrey, te lo había compartido, me permitió diseñar una clase. Enseñamos la clase, 15 horas, en línea, 25 participantes. Ahora nos invitaron para llevarla a León, pero ahí va a ser presencial. ¿Por qué León?
el TEC tiene unas estrategias y por eso hicieron. Bueno, el tema es que lo bonito de esto, bueno, ¿de qué les hablé? De esto, de otros autores, de guías, de experiencias. Lo bonito es esto, que se formaron grupos de apoyo. O sea, en sí, la clase, por así decir, se convirtió en un grupo de apoyo. Y es eso lo que necesitamos, que las personas hablen sobre los problemas que están teniendo, ya sea monitoreando a un cuidador o cuidadora, o siendo ellas o ellos cuidadores, y que te hablen, por ejemplo, de algo muy común. Dos cosas que se repiten muchísimo. El hermano o la hermana que no aporta nada. Típico. O sea, dime una familia donde no encuentres eso y te voy a decir, perdidos en el espacio, quizás los señores que se fueron ahí en el disco ese. O sea, no, en todas las familias pasa, en diferentes grados. Bueno, otra situación. Mamá o papá le echa pleito a quien más lo visita o la visita, y a los que nunca lo visitan ni aportan, es muy amoroso con ellos. Se repite, mira, lo escucho a diario, y yo creo que tú también lo has escuchado, y yo lo he escuchado, lo he vivido. ¿Qué haces con esa situación? ¿Qué haces? Como yo no soy médico, yo no soy experto en cuidados, ni me voy a especializar en cuidados, nada de eso. Yo lo que estoy tratando es de especializarme en ver cómo apoyar a las personas que cuidan a alguien más. Y decir, a ver, ¿qué te aflige? Pues me aflige por qué mamá es así. A ver, ¿cómo esperarías que fuera? Pues esperaría que conmigo, que yo soy la que la baño, la alimento, aguanto sus todo, sea cuando menos la mitad de amable que mis hermanos, los fodongos, que nunca vienen. ¿Ok? Está bien, eso esperarías, sí. Porque el primer día de clase les hablo de las expectativas. El primer día del curso. Entonces les digo, ¿y quién te dijo que se tienen que cumplir tus expectativas? O que tu mamá tiene que cumplirlas. Tenga o no tenga problemas. Es más, ¿cuándo las ha cumplido tu mamá? Pues nunca. Entonces, ¿por qué ahora las voy a cumplir? Porque yo estoy haciendo mucho esfuerzo. ¿Ok? ¿Y quién te dijo que a mayor esfuerzo que tú hicieras y sacrificios tenía que haber una compensación por medio de satisfacción de tus expectativas? No, pues nadie. Entonces, ¿qué quieres que haga? No, yo no sé qué quiero que haga. Yo no te voy a decir qué vas a hacer. Más lo que te estoy diciendo es, ve el panorama. Y ahí me atreví a hacerle una pregunta. Y te hago una pregunta enfrente de todos. Estábamos trabajando en línea. En el fondo, quizás lo que no estás diciendo, pero sí estás diciendo, es que a lo mejor sientes que mamá o papá no te quieren tanto como a sus hermanos. Porque a ellos siempre los quiso, siempre los trató muy bien. Y a ti, qué casualidad, que a lo mejor ahorita te trata mal, pero a lo mejor siempre en el fondo tú has sentido que a ti te trata mal. ¿Tiene algo que ver con eso? Me dijo, pues sí. ¿Ok? Le digo, mira, ¿qué significa la palabra trascender? Esto es interesantísimo. Se ve mucho en tanatología esto. ¿Qué es trascender? Trascender es agregar o modificar significados. Entonces, cuando tú tienes un significado, especialmente que te limita, limitado y limitante, y lo logras modificar este significado, de manera que ya no es tan limitado en sí mismo, y ya no te limita, estás trascendiendo. Entonces digo, ¿qué te parece si esto a ver si me lo aceptas, lo trasciendes, o sea, lo modificas, y a lo mejor mamá o papá te tienen tanta confianza a ti, te quieren tanto a ti, que se atreven a ser como son y a sentirse mal? Mira, siéntate en esa silla donde estás sentada ya 24 horas al día con un pañal y haz todo lo que tengas que hacer, comer, ir al baño y todo, ahí sentadita. Y te cambiamos el pañal cada 3, 4 veces al día. Y me dice a ver cómo te sientes de humor, a ver si tienes realmente ganas de ver a todo mundo y ser amable con todo mundo. A lo mejor contigo se atreve porque te tiene la confianza. Y con tus hermanos, que de por sí nunca vienen, pues a lo mejor dice, pues déjame rescatar lo rescatable. Entonces le digo, mi invitación es cómo modificar, cómo trascender para que estos significados ya no te estén pesando tanto. Entonces esa es la labor que estamos tratando de hacer. Okay. Ayudemos a que la gente viva con esto. Ok, entonces esto que nos está hablando aquí Dasha Keeper es prácticamente en base a los cuidadores. Es la cuidar visión, al cuidador. Es cuidar al cuidador. Okay. Cuidar, pero ella como es terapeuta, ella atiende en Nueva York a un centro de atención exclusivo a cuidadores. Porque ella fue cuidadora también. Y
y dice, el libro está lleno de historias. Imagínate una mujer, y así tal cual te lo narra. La escena empieza en un restaurantito bonito en Nueva York, donde está una pareja de edad adulta, adultos mayores. Están los dos muy agradables, están tomándose ya la última copa de vino, se toman de la mano, y en eso el hombre le dice a la mujer, creo que es hora de despedirnos. Muy bien, nos vemos después, me la pasé muy agradable. Perfecto. Y él se va. Y ella tan pronto baja el hombre los escalones del restaurante, se quita los zapatos elegantes que traía, se pone unas tenis y se arranca corriendo al departamento donde vive con él, para llegar antes que él. Y llegando ahí, lo espera. Él abre la puerta, entra el hombre con el que acaba de cenar y le dice, ¿usted quién es? ¿Y qué está haciendo en mi casa? Ella, como lo ha hecho cientos de veces, saca fotografías que están arriba de las mesas. Dice, soy yo, somos nosotros. No sé de qué me estás hablando. Le muestra álbums, le cuenta, dice, yo no sé quién es usted. Me hace favor de abandonar la casa, si no le habla a la policía. En ocasiones, dice ella, él se mete a su cuarto y se encierra. Dice, para cuando salga, ya no la quiero ver aquí. ¿Qué le queda a ella? Ponerse a llorar. Esa es su vida. Y entonces le pregunta a Dasha en terapia, ¿qué es lo que te mantiene al lado de él? ¿Por qué sigues al lado de él? No, dije, a él ya lo perdí. Pero él lo que no ha perdido es el recuerdo de nosotros en el restaurante. Con eso me quedo. Wow. ¿Qué te parece? Qué loco. Entonces, o sea, a mí me gusta mucho el enfoque de Diane Wong, porque el enfoque hacia los parientes enfermos es muy amoroso, si quieres, si quieres. Además, esto es opcional. Porque aunque a lo mejor no recuerdan, aunque a lo mejor no razonan igual, a lo mejor viven otra realidad, lo que sí sabemos es de que sí sienten. Claro, eso me queda súper claro, y era una de las cosas que a mí más me movía, que dices, a ver, posiblemente ni siquiera esté recordando quién soy yo, porque en teoría pareciera que sí, ¿verdad? Pero imagínate que no sabe que realmente soy la hija, que el otro es el hijo, pero por lo menos él sí sabe diferenciar lo que es sentir amor a sentir desprecio, a sentir, ¿sí me explico? Entonces, claro. Qué interesante saber eso, porque eso hace una diferencia en el trato a la persona con deterioro cognitivo, porque dices, a ver, yo lo que se siente, no me importa si no me conoce, yo lo que quiero es que él se sienta muy amado, o ella se sienta muy amado, porque ese sentimiento y esa emoción definitivamente tengo la confianza de que, o la certeza de que no la ha perdido. Entonces, pues por ahí me voy, ¿verdad? Claro. Entonces, eso no se pierde. Eso no se pierde. Acuérdate, no sé si lo compartí contigo o no, una escena que el periódico El País redacta muy bonito, del encuentro que tuvo el rey Juan Carlos, el rey emérito Juan Carlos, con Adolfo Suárez, expresidente de España, que fue el que lideró y dirigió toda la transición, fue el primer presidente después de la dictadura o el periodo, como le quieran llamar, del general Franco. Adolfo Suárez me parece que padeció de Alzheimer, ya murió. Y cuando el rey, ahora emérito, Juan Carlos, lo fue a visitar, dice que lo primero, o de las primeras cosas que le dijo Adolfo Suárez fue, yo no sé quién es usted, pero me parece que usted y yo nos estimábamos, o nos teníamos cierto afecto. ¿Es así? Dijo, sí, así es, nos queremos mucho, dice, y desde hace tiempo. Ah, qué bueno, dice, pero no sé realmente quién es usted. Otra pregunta muy interesante, imagínate lo que le dijo. Le dijo, oiga, le quiero hacer una pregunta a usted. Le dice Adolfo al rey Juan Carlos, al rey emérito ahora. Le dice, oiga, le quiero hacer una pregunta. ¿Usted también me viene a pedir dinero prestado? O sea, el pobre viejito creo que ya lo tiene hasta acá, ¿verdad? Y dijo, pues el rey le dijo, pues fíjese que por ese lado no, muchas gracias. Creo que no necesito. Creo que ahorita por el momento tengo, y eso que no sabemos de lo del tema acá del dinero, en fin, total. Lo interesante es de que el país no le toma ninguna fotografía de frente a la cara, al rostro de Adolfo Suárez. Ya estaba bastante descompuesto. Y dijo, quedémonos con la memoria como lo recordamos cuando estaba joven, cuando estaba bien. No viene el caso. Y solo les tomó una foto a los dos de espalda, bueno, varias, pero todas son de espalda. Una que los dos van caminando por un jardín en casa de Adolfo Suárez.
Y bueno, muere Adolfo Suárez. Imagínate, al aeropuerto de la capital de Madrid, se llama Aeropuerto Barajas, de toda la vida. Ahora sí, como dicen allá, de toda la vida. Barajas Adolfo Suárez. Entonces, pues bueno, eso es. Pero en el discurso de la adición del nombre, alguien dijo, qué interesante la vida de Adolfo Suárez. Él murió olvidando todo y olvidándose inclusive de quién era él. Pero el país nunca lo va a olvidar. Ay, qué bonito. Yo creo que es eso lo que hay que trabajar. Exactamente. Es lo que hay que trabajar. O sea, hacemos lo que hacemos porque algo vamos a dejar en la memoria. Sí, y fíjate qué interesante, Daniel, lo que acabas de decir, porque muchísima gente, incluso lo leí en un libro, creo que en el libro, bueno, ahorita te digo quién, de una premio Nobel, creo que se llama Una madre o una mujer, no sé, donde decía que su madre tenía Alzheimer, estaba en un asilo, creo, en un lugar donde la cuidaban, y como que se cuestionaba si seguirla ir visitando, porque decía, pues ya ni siquiera sabe quién soy, ni me conoce. Y entonces eso me pareció sumamente triste porque dices, wow, o sea, pues sí, a lo mejor no te conoce, pero o sea, lo que acabas de decir, pues lo que importa es que tú la sigas conociendo, me explico, y sigas sabiendo quién es, o sea, es tu madre, es tu padre, es tu tío, no sé, o sea, alguien que tú quieres tanto y que independientemente de que te conozca o no, pues ahí está la decisión tuya de estar presente o retirarte, ¿verdad? Que se me hace sumamente triste cuando, o sea, entendible, tampoco quiero juzgar porque cada persona trae su historia. Y sería muy fuerte juzgar, ¿verdad?, a los que se alejan. Por razón deciden, claro. que se alejan, pero creo que se me hace tan bonito y tan amoroso pensar esa parte de decir, pues sí, a lo mejor ni siquiera sabe ni quién soy, ¿verdad? Puedo mandar a alguien y me quito la vuelta y me desentiendo. Claro. Pero el hecho de que tú lo sepas. Y sabes que hay una imagen muy bonita que un médico estaba explicando, que es cuando vamos a visitar a los adultos mayores, a quien vemos no es nada más a ellos, nos vemos a nosotros reflejados en ellos, porque ellos son parte de nuestra historia. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al verlos hay historia común. ¿Qué vemos? ¿Qué descubrimos de nosotros en ellos? Y este médico hace una mención muy bonita y dice, ¿recuerdan a Hamlet? Cuando le dicen que hay un espectro arriba del techo, que le dice un amigo, oye, ahí te está buscando un espectro, y dice que es tu padre. Y Hamlet sube y dice, oye, ¿qué onda? ¿Qué quieres? Y entonces le cuenta todo y le dice, tienes que vengar mi muerte porque mi hermano es ahora el rey, se casó con tu madre, bla, bla, bla. Dice, hay algunos especialistas que han dicho que el espectro realmente no es el padre. El espectro es el deseo de Hamlet de cobrar una venganza por el aparente homicidio de su padre. O sea, el espectro es una parte, es una faceta de Hamlet. Okay. No tiene nada que ver con su padre. Entonces, y porque en ninguna parte de la obra te dicen si era su padre, no hay forma de validarlo. Entonces, esto quiere decir que lo que estamos viendo ahí, ¿qué es? Es papá, mamá con un deterioro cognitivo. Pero ¿qué más hay en esta comunicación cuando estoy ahí enfrente? Realmente, ¿qué estoy viendo? Porque acuérdate de esta historia que habla de los salones de los espejos, que esos castillos después del medioevo que tenían grandes espejos y toda arriba en los lados, y decían, oye, pues esto para qué tanto espejo, pues qué hacían aquí, que necesitaban tanto espejo. Era para demostrar que había capacidad económica, obviamente, porque era muy caro. Pero la pregunta que se hacían después los historiadores es, oye, las personas que no tienen recursos, no tienen acceso a un espejo, ¿qué usaban para verse? No, pues el agua, ok, pero de noche como que no funciona muy bien. Bueno, pues una superficie metálica, ok, pero ¿sabes qué usaban? Y esto es un poco una figura poética, ¿eh? Ajá. ¿Qué crees que usaban? El ojo de los demás. Las personas con las que tenían mucha confianza y mucha cercanía
se podían ver reflejados en el otro. Entonces a mí me gusta mucho. Qué bonito. Sí, porque esta figura poética te dice, el otro es tu espejo. No te enojes con el espejo. Ves reflejado lo que hay de este lado. Punto. Un poquito más cóncavo, pero es lo que ves. Entonces, cuando vemos a nuestros adultos mayores, ¿qué vemos? ¿A quién vemos? ¿Cómo los vemos? Y como tú ahorita muy bien dijiste, ¿cómo nos descubrimos? Fíjate que esta Denise Kipler en una parte dice que se ha demostrado que ni siquiera existe el libre albedrío. Y esto suena como una herejía, porque se supone que es un regalo que Dios nos dio. Como alguna gente me dice, ¿cuál Dios? Es muy interesante la pregunta, ¿de cuál Dios me estás hablando? ¿Verdad? Bueno, pero la cultura judaico-cristiana eso dice, ¿verdad? Que el libre albedrío. Y ella dice, no existe tal, no te preocupes, tu subconsciente te domina en más del 92% de tus decisiones, y eso que tú crees que es tu libre albedrío no es simplemente más que la justificación que hace tu consciente para que más o menos se alineen las cosas. No te preocupes, no existe tal. Entonces al final, fíjate cómo termina el libro. A mí me gusta ver, les recomiendo, muy personal, los libros y las pláticas de TED. ¿Te gustan las pláticas de TED? Sí. Bueno, ve el principio y ve el final. Y luego... De ella. De cualquiera. Ah. Y con eso te das cuenta de la capacidad narrativa que tienen las personas. Claro, el mensaje es importantísimo y a veces es lo que nos atrae. Pero en términos, digo, tú y yo estudiamos comunicación, en términos de forma de contar la historia, del delivery del mensaje, las puntas te hablan mucho de la estrategia. Fíjate lo que dice. Me parece que la mejor forma de abordar los trastornos neurocognitivos y quizás la propia vida no es intentar cambiar mentalidades o cuestionar la realidad del otro, sino esforzarse en comprender una mente, verla en su contexto, reconocer sus contradicciones y simplemente hacer saber a esa mente que merece la pena conocerla. Punto. Sin juicio. ¿Qué te parece? Totalmente. ¿De qué mente está hablando? De la mía, de la propia. Desde mi escenario de conciencia, donde veo todo. Una pregunta que me encanta hacer en pláticas, en cursos, en todo, es lo que estás diciendo, lo que estás pensando, lo que yo estoy juzgando o evaluando, ¿desde dónde lo digo? Escuchando mis argumentos, tú puedes saber desde dónde lo digo. Porque la mayoría hablamos desde nuestros privilegios, ¿no? Claro. ¿O no? ¿Tenemos agua caliente en casa? Claro. Sí. ¿Refrigerador? ¿Techo? ¿Vestido? ¿Medicinas? ¿Personas que nos quieren, que nos acompañan? Oye, es un privilegio, ¿eh? Y desde ahí, si vieras qué fácil es emitir juicios. Hombre. Por supuesto. Por supuesto. Entonces, oye, que la vida me da un vuelco y entonces dices, oye, Daniel ya no expresa igual sus ideas. ¿Por qué? Pues bueno, es que las está hablando desde otro punto de vista. Entonces, cuando hablamos de todos los trastornos neurocognitivos es desde dónde lo estamos hablando. Y mucho es desde la ignorancia. Fíjate que te voy a decir algo que acabo de descubrir que quizás sí es algo rescatable que puede ayudar para temas de la memoria. De los 5 sentidos reconocidos por la mayoría de la gente, porque hay gente que me dice, no, tenemos 7, gente que tenemos 14, 21, no me quiero perder. Bueno, los 5 que conocemos desde la primaria. Sí, así es, así como los continentes. Bueno, hay solo uno que tiene conexión directa entre el receptor de los estímulos y la parte del cerebro que lo procesa. Los demás sentidos, la vista, el oído, el gusto y el tacto, tiene una especie de bypass. Tiene que pasar, algunos por el hipotálamo, me parece, y luego de ahí pasan ya a la parte del cerebro, que es la que los procesa. Bueno, ¿eso qué quiere decir? El olfato es este sentido. Es el único que entra directamente hacia el cerebro. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que tiene ciertos privilegios. Un médico tiene más de 30 años trabajando en esto, que trabaja en la Universidad de California, en Irvine, en el estado de California, en Estados Unidos, hizo un experimento muy interesante a personas sin trastornos y otro grupo de control con trastornos neurocognitivos. Les puso diferentes esencias aromáticas y se las cambiaba un día a la semana.
el domingo una, el lunes otras, el martes otra, el miércoles otra, el sábado. Y luego el domingo volvía a repetir. Y ponía una y otra, hasta llegar el sábado. Y el domingo volvía a repetir. O sea, la secuencia era de 7, pero cada semana la cambiaba. Okay. Y encontró algo muy interesante. Entre los que no tenían padecimientos neurocognitivos y los que sí, encontró una mejora en su capacidad de memoria. Wow. Entonces Oye, se fregaron los que perdieron el olfato con el COVID. Bueno, eso es algo muy interesante que él aborda. Entonces él dice, perder el olfato es perder un gran referente directamente, funcionalmente, fisiológicamente con la memoria. Es perder un gran referente. Claro, wow. Este hombre no se tardó, ya ha desarrollado una maquinita que tiene, no te quiero mentir, pero aproximadamente como unos 200 o más tipos de aroma, que vale como $400, el chistecito, 470 y tantos dólares, y de forma automática, porque son cartuchos enteros, te cambia todos los aromas diariamente, porque te dice, y solamente se los ponía de noche, nada más en la noche. Entonces él dice, les invito a que hagan este ejercicio. La variedad de aromas y de fragancias, todo lo que pueda percibir tu olfato, te ayuda en la memoria. ¿Por qué? No lo sabe a ciencia cierta. Lo que sí dice es que cree que tiene algo que ver con esta conexión directa entre el sentido del receptor, ¿sí?, de nuestro sentido del olfato, y su conexión directa con el cerebro. Entonces, bueno, además de los crucigramas, mandalas y los sudokus, puedes agregar el cambiar los aromas o ir al mercado de abastos a lo mejor más seguido y oler, qué sé yo, no sé, ¿verdad? Sí, pero está demostrado eso. Sí, sí, está demostrado. Publicado. Fíjate que sí está demostrado. De hecho, estaba leyendo un libro que se llama La dosis de naturaleza, algo así, de Florence Williams. Y porque, como sabes, soy guía de terapia de bosque, entonces sí, leo mucha información en relación a todos los beneficios de salud que te trae la naturaleza. Y en ese libro viene cómo los aromas también ayudan, que pareciera que no. Entonces todo es este rollo de la gente escéptica con los aceites esenciales, que, ay, ¿cómo te va a curar un aroma, un aceite? Bueno, ahí venía, por ejemplo, que la gente que no tiene esa facilidad de ir a un bosque o que no tiene árboles cercanos, que vive, por ejemplo, en lugares donde hay, pues todo es paredes, encerrado y no puedes tener ni una plantita, pues que te compraras un aceite esencial con olor a árbol, a naturaleza, ¿no? Y aparte ahí hicieron un experimento en un hotel donde un grupo de trabajo, haz de cuenta, estaba y en la noche les sacaban aceites con un humidificador o no sé, y cómo les cambiaba el estado de ánimo, y a nivel celular les hicieron estudio. Entonces sí tenían un cambio súper interesante. Entonces dices tú, wow, qué padre, ¿verdad? Entonces sí, o sea, definitivamente sí creo que el olfato es súper importante. Sí, yo creo que todo esto que se está descubriendo, todo esto que se está viendo, todo el tema de la gerontología, todo esto, creo que ayuda otra vez porque habla más de nosotros. Mira, parece ser que el futuro no es muy halagüeño. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Las personas nos estamos haciendo más viejas, sí. Los trastornos neurocognitivos vienen en ascenso, las enfermedades mentales vienen en ascenso, bla, 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 bla. Bueno, yo creo que lo que estamos viviendo es un poco como esta serie de televisión que se está volviendo en todo un hit. Porque además la autora es formidable, no puedo pronunciar su nombre, no te lo diría, pero es esta serie recién aparecida en Netflix de los 3 cuerpos, la teoría de los 3 cuerpos, en donde el futuro de la humanidad dice, y no estoy haciendo un spoiler, perdón, porque la trama no tiene mucho que ver con esto, pero vamos a ser invadidos dentro de 400 años o 200 años y lo más seguro es que van a arrasar con nosotros. Sí. Entonces, la autora se ganó un premio, es una astrofísica la autora, china. Sí, se ganó un premio dentro de la categoría de ciencia ficción. Pero lo interesante es esto, el futuro ahí está.
O sea, el futuro aquí está ya, Daniel, Bueno, porque ¿qué hacemos mientras? Sí, bueno, de eso se trata. De hecho, por eso me interesó mucho armar este podcast, porque la gente tiene que saber que hoy por hoy, Sí. a nivel mundial, estamos viendo mucha gente mayor que está viviendo más años que antes no existía. Ya. O sea, sí había gente que llegaba a los 90, a los 100, pero eran pocos. Pero ahora hay muchos. Entonces, hoy por hoy, a nivel mundial, esto pues está siendo un motivo de estudio, porque va a haber cosas muy desagradables, como las que estoy diciendo, nada halagadoras, la enfermedad, pero también hay cosas padres, ¿verdad? También, hay cosas padres. siempre. Y además, lo más interesante es que tienes que buscar lo padre, porque si ya está aquí, o sea, no es como que puedas agarrar una pastilla y tú me digas, ay, bueno, yo a los 80 me empastillo y me muero. O sea, pues no, digo, a lo mejor algunos sí van a decir, pero a lo que voy es que ya está aquí, o sea, ya está aquí este rollo del envejecimiento, ya está aquí esto de que estamos viviendo más años, ya está aquí que México está entrando en esto, o sea, toda América Latina, a ser países envejecidos, y obviamente esto está, por eso también me pareció sumamente interesante, porque esto es una realidad, o sea, sí vamos a tenemos gente con deterioro cognitivo y cada vez vamos a tener más. Sin embargo, creo, Daniel, no sé, a lo mejor me equivoco, que sabiéndolo con anterioridad podemos hacer un cambio para por lo menos mejorar y que no sea esto tan drástico, porque lo que se nos viene y que yo veo que la gente no le ha caído el 20 porque no se habla mucho de esto y porque sigue teniendo vidas insanas, vaya, que están atentando contra su salud, pues que les caiga el 20 y digan, oye, a ver, sí puedo hacer ese cambio, me explico, sí se puede, no sé. O No. soy muy ilusoria, muy ilusa, no sé. Te voy a decir una cosa, yo lo que creo es ese cambio, o sea, quizás los resultados, yo me resisto un poco a esa mentalidad de que tenemos que controlar las cosas como son. No estoy seguro si realmente las controlamos o nos adaptamos. Pero lo que yo creo que es que el cambio sí, el cambio es real, el cambio es necesario. Pero ¿en dónde? ¿En las cuestiones externas o en el interior? Porque a lo mejor por donde tenemos que empezar a cambiar es por nuestra actitud hacia la vejez. Totalmente. Hacia los trastornos neurocognitivos, hacia todas las enfermedades mentales, hacia las diferencias entre las personas, o sea, tenemos tanto que pensar y que repensar, que, como te decía en la serie, así el futuro sea fatal. Bueno, al final de cuentas el futuro es fatal, porque ¿qué crees? Que al final nos morimos, ¿eh? Bueno. Entonces digo, no es bastante... Bueno, o sea, eso va a ser, eso no está tan fatal. Bueno, qué bueno que nos morimos. Pues, para algunos, pero para otros dicen, oye, pues como que no tiene mucho sentido, ¿a qué venimos? Si venimos nada más a ver que esto cómo pasa. Bueno, es que ¿qué hacemos en el camino? Yo creo que esto es, ¿qué hacemos en el camino? ¿Con qué? Como lo dice la autora, o sea, simplemente decirle a la mente, ¿sabes qué? Vale la pena conocerte mejor. Claro. Vale la pena conocernos mejor. Y vamos a ver qué ocurre. Oye, lo que está sucediendo en Haití, dices, ¿qué está ocurriendo ahí? O sea, como ya no sabes quién gobierna, qué es lo que está pasando. Lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, o sea, eso realmente es lo alarmante. O sea, lo alarmante es lo que somos capaces de hacer. O sea, eso sí me preocupa. Lo que somos capaces de hacer con estos pleitos viales que ves en los videos, lo que somos capaces de hacer por un partido de fútbol, por el amor de Dios, por un partido de fútbol, golpean a gente que presta... O sea, a ver, espérame tantito, ¿de qué estamos hablando? Y si tú me dices, fíjate que esas personas no tienen trastornos neurocognitivos, yo te diría, bueno, depende de qué tipo, no estoy seguro. Pero... ¿dónde hay territorio para trabajar? Yo creo que es en nosotros mismos. Definitivamente. Y mira que lo demás vamos a tratar de aportar y de ayudar. Y veamos, ¿sabes qué dicen de la inteligencia artificial? Que si realmente toma conciencia y aprende por sí mismo, se aprende a encender sus controles y sus fuentes de energía, ellos mismos, o sea, la propia inteligencia, de manera que ya no somos necesarios, en pocas palabras. Claro. Dicen, ¿cómo nos van a tratar a la humanidad? Dijo, nos van a tratar igual.
como nosotros tratamos a nuestros adultos mayores, a nuestros ancianos. Nada de decir, te agradecemos mucho todo, pero hazte para allá para que nos tomes. Porque nuestra capacidad de producción y de procesamiento es muchísimo mayor que la que tú tienes. ¿No es eso lo que es capaz la inteligencia artificial y las computadoras? Bueno, ¿no es eso un poco lo que hacemos con los adultos mayores? Claro, claro. Entonces yo creo que es aprender a descubrirnos. Así es, y aprender a descubrirnos y además a que nos caiga el 20 que para allá vamos. Ya estamos. Ya, ¿no? sí, sí. Pero vaya, ahorita todavía estamos autosuficientes y todo el rollo, pero tal vez algún día no lo vamos a hacer. Entonces... ¿Y comparados con quién? ¿Y comparados con quién? Sí, porque entonces, a mí me que hagas 100 lagartijas y no sé. No sé si pueda, y quizás hace unos años, digo en todo el día, ¿verdad? Y quizás hace unos años sí, no lo sé. O sea, esta autosuficiencia es tan relativa, la funcionalidad es tan relativa, ¿sí ves? Sí, pero bueno, por eso mismo motivarnos a seguir moviendo. Claro. Que aparte me encanta supuesto. porque Daniel tiene un grupo de amigos que salen luego a caminar, Sí, sexagenarios. Así es. Y salen casi diario, ¿verdad? Pues ahí salimos a las parques. Entonces, fíjate qué ¿no? interesante para qué sirve, que no nada más caminas, o sea, caminas, socializas, terapeas. Sí, nos vamos a desayunar. ¿Sabes qué está demostrado? Hay una doctora en la Universidad de Utah que ya lo ha publicado mucho sobre esto. La soledad, el aislamiento social, claro. equivale a fumar Claro. 15 cigarrillos al día. Claro. Tiene un efecto súper nocivo, Claro. en la salud. Así es. Directito, Así es. Entonces, pues bueno, eso es lo interesante, saber cómo todas estas herramientas que hay, y como dices tú, está en uno, porque lo puedes hacer, o sea, eso no cuesta salirte a caminar. ¿Sí me explico? Nada más te compras unos tenis ahí medio y te sales a caminar con amigos, te pones en contacto con alguien que te quiera seguir la corriente y vamos, dale. Pero sí, y te digo, y sirve también como para socializar y eso. Claro. Y entonces, Daniel, pues qué interesante el tema, porque el tema de los cuidadores es un tema que también va a ser un problema a largo plazo. Los cuidadores, pues obviamente las personas que hemos tenido un adulto mayor enfermo en casa, es todo un tema encontrar un cuidador. Es todo un tema encontrar un cuidador. Los que lo están viviendo me dirán que sí, me darán la razón. Y luego aparte, una es encontrarlo, la otra es el costo. Y porque pues es caro, y a diferencia, bueno, aquí en Monterrey, a diferencia de otros lugares, es que aquí se manejan por horarios de 12 horas o 24, cuando a veces dices, híjole, con que me ayudara 4 horas sería suficiente, pues no hay de 4. Entonces, a lo que voy es que este tema de los cuidadores es un problema que se viene. Lo que veíamos, por ejemplo, en el diplomado de la nueva longevidad es que esto a lo mejor a largo plazo lo que va a hacer es que entre la misma familia se entrenen para ser cuidadores. Porque incluso, Daniel, pues ahorita todavía nosotros pertenecemos a familias que nuestros padres cuando estaban adultos, los hijos estábamos ahí medio pegados y así, pero lo que va a pasar con nuestra generación y las generaciones más jóvenes es que los hijos ya no van a estar pegados. Así es. A menos que vivan cerca de tu casa, porque la vida se está haciendo más complicada en una ciudad como la nuestra. Los hijos se van lejos, claro. Y si bien te va, viven en la misma ciudad, porque otros ya no van a estar y otros pues van a estar en otros países. Entonces aquí pues a lo mejor va a ser entre la misma pareja. Es todo un tema la pareja, O sea, es todo un tema. La pareja es un factor fundamental, claro. Sí, es todo un tema esto de los cuidadores, y aparte también la parte sensible de cuidar y cómo tratar al adulto mayor. O sea, la verdad es que se me hace que tenemos tanto que aprender y no nos hemos dado cuenta. Y antes, por ejemplo, creo, Daniel, que los adultos mayores tenían una importancia o una posición muy importante en las familias en México. Creo que eso se está perdiendo. Creo, como dices tú, los adultos mayores están empezando a ser pues relegados, abandonados, pero mucho es también por las circunstancias. A veces decimos, no es porque los hijos quieran, es porque ya no se puede. Entonces, híjole, el reto sí está bueno, pero
Pues la parte positiva es que hay que trabajar en eso desde ahorita, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que nos toca. Claro, claro, así es. Y bueno, resolverlo, y un día a la vez, ¿no? Un día a la vez. Y aprender. Y yo creo que aquí vuelvo a lo mismo, los grupos de apoyo son muy importantes. Hacer comunidad, hablar con otras personas, familiares, amigos de familiares que están atravesando por lo mismo, te hace sentir menos sola, menos solo. Comparten referencias de cuidadores, de cuidadoras, de médicos, de trucos, tips, tantas cosas que hay por aprender. Venta de equipo usado, que pues ya falleció mamá, papá, claro, o la abuelita, y luego qué hacemos con esa cama de hospital tan cara que compramos, y qué hacemos con esto, y la silla, y todo esto. Entonces, creo que la comunidad nos podemos acercar más y sensibilizarnos más, y de repente saber que si vemos a un amigo en el parque con su adulto mayor, puede ser que la persona que le acompaña a nuestro amigo, su adulto mayor, puede ser que tenga algún trastorno neurocognitivo. Entonces seamos pacientes al hablar, ¿sí? Si no tenemos referencias, cuidemos las preguntas que hacemos. Tratemos de reconocer en la cara se nota luego, qué tan extraviados están en el entorno. ¿Sí? No hagamos contacto físico cuando no hemos pedido permiso, que eso es algo, por ejemplo. Fíjate que qué interesante todo eso. En el manual que vimos la vez pasada hablaba de todas estas cosas. Sí. Que me parece muy importante, Daniel, porque del deterioro cognitivo sabemos muy poco. Cuando nosotros nos dijeron, tu padre tiene, en ese entonces nos dijeron demencia vascular. ¿Qué es eso? Yo dije, lo primero es, ¿qué es eso? Ya sabes, me fui a googlear, claro, investigar y todo. Y luego, ok, ya medio sabes, bueno, y ahora, ¿cómo lo trato? O sea, ¿qué hacemos? Porque, bueno, el geriatra te va a ir medio diciendo qué haces médicamente, pero en el trato, ¿quién te dice? ¿Cómo lo trato, verdad? Y entonces, ese manual se me hizo súper interesante porque hablaba, ahorita si nos acordamos, que va a ser muy importante mencionarlo, por ejemplo, el que tienen un periodo que se cansan, un periodo de tiempo que tú, cuando vas a visitar a una persona con deterioro, sea tu papá, tu abuelo, lo que sea, vayas como medido el tiempo. La otra, que lleves como un tema, para que ese tiempo lo platiques y sea algo más, como más productivo. La otra era que recordar que le gusta a la persona. Recordar que le gustaba a la persona. La otra era no te acuerdas, papá. Sí, no, pero, o sea, como eso, no estarle diciendo, porque lo afligía más, lo hacía sentir como incómodo, así ¿no? Cuando, ay, papá, pero acuérdate, eso no es cierto. Que eso lo hacemos con mucha frecuencia, porque obviamente el papá te dice, no sé, por ejemplo, ay, mira lo que estoy viendo, ahí es una persona, y tú, ay, no, papá, yo no estoy viendo nada, no es. Entonces, todas esas cosas, Daniel, a mí en ese manual se me hicieron, que lástima que no lo trajimos ninguno de los dos, pero se me hace súper importante porque muy poca gente sabemos en torno a estas enfermedades y sobre todo el trato que se me hace súper importante. Creo que otra cosa que decía era que no los tratáramos como niños, que el padre seguía siendo tu padre, siempre, la madre seguía siendo tu madre, y tú no te convertías en su papá ni su mamá. Nunca. Eso también se me hacía súper linda. No sé qué otra cosa te acuerdes tú de ese manual que se me hizo súper bonito. Por ejemplo, un tema muy importante es no obligarlos a que se bañen en regadera. Ese es un tema que a veces olvidamos. La piel de ellos es sumamente sensible. La regadera, que acabo de tener una plática con una persona que me decía, es que le debe de gustar, porque si vieras la regadera es tan rica. Entonces yo le decía, ¿me permites pasarte una lija bastante ligera sobre tu piel y de tu espalda, y después de eso te voy a meter en la regadera para que me digas cómo sientes la caída de las gotas así en chorro directo? No es placentero. O sea, insisto, es el respeto a la realidad del otro. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad en donde no respetamos la realidad de nadie. ¿Estamos de acuerdo? Y a veces ni siquiera la de nosotros mismos. Entonces, eso, por ejemplo, es, oye, acuérdate una cosa muy importante, y que una amiga me dijo, oye, qué lindo este detalle. Diane recomienda, cuando llegues con un adulto mayor, está en su cuarto sentado desde hace 6 horas. Tú vas y lo visitas al mediodía o a las 2 de la tarde, dile, ¿tienes tiempo para poder platicar conmigo? Y alguien dice, claro que tiene el tiempo. Espérame, el que la persona no pueda hacer algo más no significa que no sea dueño de su tiempo. Muéstrale todo el respeto a su persona y a su tiempo. ¿Te puedo interrumpir?
No, hombre, la mayoría de las veces te dicen, no estoy haciendo nada, pásale. Pero ¿qué pasa si te dice, no quiero que vengas? Hay gente que dice, ¿cómo? Me di la vuelta desde quién sabe dónde, hago el esfuerzo y todavía no me quiere ver. Bueno, es que perdón que a usted, la duquesa, o al duque usted, oiga, alguien le diga que no tiene ganas de verlo, pero ¿por qué habría de tener ganas de verte? Que no tiene derecho a sentirse mal, a sentirse confundido, a sentirse perdido, perdida. Entonces, si te fijas, es muy sencillo. Alguien me lo detectó en el curso y me dijo, oye, Daniel, ¿y todo esto se adapta nada más o se aplica nada más para personas que tienen trastornos cognitivos o para cualquier persona? Le digo, si me estás haciendo la pregunta, sabes la respuesta. ¿Sí? Entonces, respetar sobre todo lo más importante, su realidad. Trastocada, sí, en un mundo inimaginable, sí, la maquinaria mental no funciona al menos igual que la de la mayoría, punto. Está descompuesta, está desfasada, el programa está corrupto, algo pasó. ¿Sí? Bueno, la gran pregunta, ¿entonces es mi mamá o no es mi mamá? Sí, es que todo el mundo hacemos esa pregunta. Y dices, ¿qué quieres que te diga? O sea, ¿es una pregunta o es un deseo? ¿Verdad? Ajá. Lo que esconde esa pregunta es un profundo deseo. Mira, su cuerpo sí es. La maquinaria que hace que piense y que se exprese y que perciba no es la misma. Está en deterioro progresivo. Te lo presento. Descúbrete en esta nueva realidad tuya. Ahora sí, hablando de realidades. Esta es tu nueva realidad. Exactamente. Déjala en paz, no le pidas que pinte mandalas si no tiene ganas, que deje de verla, no le pidas nada, que tiene que comer, tú que sabes cómo se siente. Así es. Sí, claro, hay que atender a los médicos y hay que hacer, pero por favor respetémoslo. Sí. Y esa es una gran enseñanza para nosotros. Así es. Bueno, recuérdanos quién era la escritora de Diane Wolf. ¿Y cómo se llamaba el libro? Se llama Estaba pensando. I was thinking, pero ya lo tenemos traducido en español. Estaba pensando, y bueno, pues porque todas las pláticas iniciaban así, ¿no? Estaba pensando que... En lugar de decir exactamente, oye, ¿te acuerdas de...? Estaba pensando en... Y eso sirve inclusive para iniciar una plática o para decir, fíjate que vi a mi mamá. Y tú por dentro te quedas, Madre Santa, ¿qué le digo? Ella tiene 97 años, pues su mamá tendría como... son unos 40, 30 años más que ella, entonces tendría 100, ¿no? Imposible. Pero espérame, ¿quién te dijo que tienes que razonar eso? No vas a razonar ahí, ¿verdad? Entonces, estaba pensando que tu mamá, o sea, mi abuelita, qué ricas galletas de mantequilla hacía, pero quizás nunca quiso pasarnos toda la receta. ¿Qué opinas? ¿Qué crees que le pone a esas galletas tan ricas? ¿Te acuerdas? ¿Sí? Ya le cambiaste. Es navegar, es navegar, así se navega con ellos. ¿Sí? Hay una señora que ahorita me estoy acercando con ella en los Estados Unidos, que tiene unas historias muy bonitas también con personas con problemas de trastornos neurocognitivos, y dice, por ejemplo, que descubrió un día a su madre saliéndose de la casa. Ella vive en el estado de Nueva York y vio la puerta abierta y así salió, y iba la señora caminando por la acera. Mamá, ¿a dónde vas? Voy a Tennessee. Sí, voy a Nashville, Tennessee. ¿Y por qué vas por allá? Porque allá es el sur. Y tengo entendido que, o sea, te fijas, sí tenía ciertos conocimientos y cierta información acertada. Dice, ok, mamá, oye, ¿y te puedo acompañar? Sí, bueno, vamos juntos a Tennessee. Y apenas van caminando unos pasos y dice, oye, mamá, se me hace que el viaje va a estar largo, muy largo. Digo, sí. ¿Te parece si nos regresamos y nos preparamos unos sándwiches para el camino? Sí. ¿Y nos traemos algo de tomar? Sí, ya se le llevó regreso. Y de regreso dice, voltea, porque estas son escenas actuadas, voltea, pero son casos reales. Ajá. Voltea y dice, no le digas que no, sobre todo nunca la violencia, nunca, aunque a veces los enfermos de Alzheimer tienen fases de violencia. Así es. Bueno, nunca la violencia, la llevas adentro. Y cuando iban entrando dijo, mamá, dejamos la puerta abierta y nos íbamos a ir a Tennessee. Sí, hazme un favor, ayúdame a checar todas las ventanas que estén cerradas. Y ahí entretuvo la mamá y va a ponerse a hacer los sándwiches, se le va a olvidar.
Que ese es el gran problema cuando tienes discusiones con los enfermos que tienen trastornos neurocognitivos. Uno se queda con la culpa con lo que le dijo, que no les debe haber dicho. ¿Y qué crees? Que a ellos se les olvida los 15 minutos en algunos casos. Así es. Y a uno no. Entonces, por eso te digo, lo más interesante es que lo que hacemos o no hacemos, decimos o no decimos, nosotros todavía lo vamos a cargar. Ellos, quién sabe. Esto tiene que ver con nosotros. Así es. Pues qué interesante, Daniel. Vamos a nomás a mencionarles estos libritos que están aquí, que están súper padres. Eres una persona formidable dedicada a esto. Guía para sobrevivir a las alteraciones conductuales de una persona con Alzheimer y otros tipos de demencia. Y este es del doctor Agustín Torrecit de León. Así es. Así es, y es un manualito que se ve sumamente sencillo para todo mundo, no tiene como gran complejidad. Tips. Guía para el cuidador de personas con demencia. Por la organización ALS de Monterrey, que es de Alzheimer. De Alzheimer de Monterrey. ALS. Así es, y está súper, y también no se ve como muy compleja, ni es nada científico, es como para gente... Es para aplicarse... Nosotros que no somos médicos, ni nada que ver, que no tenemos nada que ver con ciencia, creo que debe ser algo muy sencillo. Incluso también está la Asociación de Alzheimer aquí en Monterrey que te brindan ayuda. A nosotros nos dieron como me acuerdo porque nos tocó en COVID una videollamada y ahí como que nos sacamos todas las dudas. Qué entonces, padre. Sí, muy interesante. Entonces hay que buscarle por dónde. Y bueno, y la parte bonita también, Daniel, para que la gente no se quede tan asustada, como que, ay, no, ya ven qué feo es estar grande. Esta parte de estar con una persona que sí es difícil, obvio que sí es difícil, que sí te da tristeza, te da tristeza, pero cuando estás y pones tu mejor parte con amor, sobre todo porque es una persona que amaste, al final... Que amas. Que amas, bueno, yo digo amaste porque mi padre ya murió, pero que amas, al final, cuando se va, te quedas con una sensación súper bonita. Y mira, y que amaste y que amas y que seguimos amando, porque y que sigues amando. Yo reto a las personas, díganme si no siguen teniendo conversaciones con las personas que ya abandonaron este plano. Ya a veces hasta platicamos más seguidos que con los que están en nuestro mismo plano físico. Así es. Entonces, si se van, no sé a dónde, y si no están, no estoy seguro, pero los llevamos. Así que... ahí estamos. Exacto. Así es, Dani. Pues no sé si quieras comentar ya para finalizar algún comentario más. Que estamos abriendo todos estos temas, estamos tratando de llegar a más instituciones, a empresas, a grupos familiares, a las mayores audiencias posibles, simplemente para quitar un poco esta angustia que da el enfrentar una situación de un familiar con trastornos neurocognitivos en casa o dentro del ámbito familiar. Porque acuérdate que lo que afecta a la familia es un trastorno familiar, no nada más a una persona. Las enfermedades terminales, todo. Las enfermedades como el alcoholismo, las dependencias en sustancias que afectan a la familia deben ser tratadas en familia. Inclusive esto. Entonces, ¿cómo se tratan? Hablándolas, expresando el coraje, la frustración, el amor, lo bonito, lo rescatable. Infórmate pidiendo ayuda. Exactamente. Y es decir, y al baile vamos. Y la esposa de Jimmy Carter lo dijo. Hay 3 tipos de personas. Los que alguna vez dieron cuidados a algún adulto mayor, los que alguna vez darán cuidados a un adulto mayor, o los que van a recibir cuidados siendo adultos mayores. No hay de otra. No hay de otra. Por alguna de las 3 vamos a pasar. Así es, Daniel. Oye, pues no sé si quieras decir alguna red social. ¿Sabes que voy a abrir una nueva red que se va a llamar Mi Madre Habla con Ángeles? Y espero abrirla muy rápido para que las personas que nos están viendo, que son muchas los que a ti te siguen, Pepita, pues así la encuentren. Va a estar en LinkedIn y en Facebook. Así, Mi Madre Habla con Ángeles.
Muy bien, Daniel. Bien. Pues muchísimas gracias. Gracias bueno, a pues ti. así es, pues gracias a todos. Esperamos que toda esta información les sirva. Yo creo que sí, lo más seguro es que sí. Y bueno, pues los espero en el próximo episodio de Crecer sin Drama. Y como este y otros, este también es gracias a Urueta Escuela de Natación, en donde pueden nadar desde que son bebecitos hasta que son muy, muy mayores. Y muchas gracias. Bye. Gracias.